Muy bien, el tema de hoy es interpretación gráfica y también se le conoce como análisis de gráficas de una función. Con la gráfica de una función nosotros podemos obtener diferente información de esa función. Podemos conocer el dominio, podemos ver el ámbito, intersecciones con los ejes, imágenes, preimágenes, entre otro tipo de información que vamos a ir viendo con los diferentes ejercicios que traigo para el día de hoy. Pues vamos a empezar con el primer ejercicio. Que dice, considere la información de la gráfica adjunta y esta función se llama f. Entonces nos dan acá la gráfica de esa función que viene siendo todas estas líneas de acá, es la gráfica de la función. Y nos piden acá que determinemos cuál es el dominio, el rango, una preimagen, imagen y un intervalo donde esa función es positiva. Entonces, vamos a empezar con el dominio. El dominio de una función, recordemos que es todo el conjunto de las x que forman parte de esa función. Es decir, las x que hacen relación con alguna y en esa función. Entonces, como el dominio es el conjunto de las x, lo vamos a dar viendo el eje x. ¿Okay? El dominio, al igual que con el rango, con el ámbito, se expresa en un intervalo. O sea, de qué número a qué número son las x que forman parte de esa función. Entonces, el dominio lo vemos en el eje x y vamos a ir analizando de izquierda a derecha. Siempre que vamos a dar el dominio, vemos la gráfica en el eje x y la vamos sacando de izquierda a derecha. Ok, entonces, importante, cuando tenemos estas flechas en una función, una gráfica, quiere decir que esta función no es que llega hasta acá, sino que ella aquí continúa. Entonces, por eso tiene estas flechas. Entonces, a la hora de dar acá intervalos, hay que tener cuidado cuando tenemos estas flechas. Igual como sucede acá, no es que la función termina acá, sino que ella aquí continúa. ¿Ok? Luego, para ver el dominio, vamos a ir viendo si hay espacios de x que no tengan función. Entonces, por ejemplo, acá dijimos que la flechita viene desde el menos infinito, ¿verdad? Porque aquí están los negativos. A este lado lo que está es el menos infinito. Viene desde el menos infinito, abarca todas estas x, ¿ven? Todos estos forman parte de la función. En el menos 1 vemos que tienen las rueditas abiertas o sin relleno. Eso quiere decir que este menos 1 no forma parte de la función. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a dar el dominio, que lo vamos a ir viendo. Luego seguimos acá y todas estas x sí forman parte de la función. Ve que tenemos función acá y llega hasta el 4. Cuando tenemos acá un circulito cerrado, quiere decir que este 4 sí forma parte de la función. Luego, vemos que aquí ya hay un espacio entre 4 y 5, no tengo función. Ven que no hay función ni aquí abajo ni acá arriba. Quiere decir que de 4 a 5 no forma parte del dominio. Entonces también tenemos que tener cuidado por ahí. Luego de 5, vemos que el 5 está abierto, quiere decir que el 5 no forma parte de esa función. Y luego él ya continúa hacia el más infinito, ¿verdad? Porque estamos viendo en términos de x, estos son los positivos, entonces más para acá lo que está es el infinito positivo. Como es aquí una flechita, quiere decir que aquí la función continúa. Ok, entonces, ¿cómo vamos a dar ese dominio? Dijimos que esta función venía desde menos infinito, ella viene desde menos infinito y va a llegar hasta el 4. Ok, vemos que aquí la gráfica viene seguida.
Entonces, voy poniéndolo por acá. Desde menos infinito, abierto, ¿verdad? Los infinitos siempre van abiertos, hasta el 4 y este 4 cerrado. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho que este menos 1 no forma parte de la función, porque vemos que aquí está abierto y aquí está abierto. Quiere decir que esa gráfica llega muy cerca del menos 1, pero no abarca el menos 1. Entonces, como este intervalo que dimos acá sí incluye ese menos 1, tenemos que excluirlo, que ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a continuar acá. Entonces ya abarcamos toda esta primera parte hasta el 4. Luego, de 4 a 5 no hay función, entonces no está en mi dominio. Y luego va de 5 hacia el infinito positivo. Entonces hacemos una unión de 5 abierto, porque aquí está abierto, entonces el 5 no forma parte de la función, hacia el más infinito, igual abierto. Ahora sí, me voy a devolver acá con este menos 1. Como el menos 1 no forma parte de la función al estar abierto acá y acá, pero en este intervalo sí lo incluí, entonces aquí al final voy a decirle menos el conjunto del menos 1. ¿Ok? Porque como en este intervalo que va desde menos infinito a 4, sí está contemplado el menos 1, porque yo aquí lo hice directo en un solo intervalo hasta el 4. Entonces al final tengo que ponerle que no se incluya el menos 1 en ese dominio. ¿Ok? Esto es una forma de dar el dominio. Hay otra que también es válida y la pueden utilizar, que sería ir haciendo el dominio en partes, así como está aquí en esta gráfica. Primero vemos cuál sería el dominio en esta primera parte, luego unimos con este otro y de último unimos con este otro. Entonces, si lo hacemos así, nos quedaría de esta manera. Desde menos infinito, ¿verdad? Porque es la flechita viene desde el menos infinito, abierto, hasta el menos 1 abierto, que sería este menos 1 de acá. Ven, entonces lo que hice fue desde menos infinito y luego esta gráfica termina aquí en el menos 1 y el menos 1 abierto. Unión, ahora voy con esta otra y dice que viene desde menos 1 abierto hasta el 4 cerrado. Y luego la unión y hago este último fragmento. De 5 abierto, ¿verdad? Aquí lo ponemos abierto, un corchete, hasta el infinito positivo. Entonces esa es otra forma en la que podemos dar el dominio y cualquiera de las dos nos puede funcionar. Ahora vamos a ir con el rango. El rango es lo mismo que el ámbito. El ámbito son todas aquellas Y que tienen pareja con una X. Entonces, el rango o el ámbito lo vamos a ver en el eje Y. ¿Sí? El dominio lo veíamos en el eje X. El ámbito o el rango lo vamos a ver en el eje Y. Y este lo vamos a ir viendo desde más abajo, desde el punto más bajo que tenga la función, hasta el punto más alto. Entonces, en esta función igual recordar las flechas, porque si yo digo, bueno, el punto más bajo de esta función es menos 2, pero esta flecha me indica que ella aquí va a seguir bajando, y va a seguir bajando, y como yo lo estoy viendo en términos de Y, quiere decir que ella va a seguir bajando hasta el menos infinito. Entonces el punto más bajo de esta función va a venir desde el menos infinito, ella va a venir subiendo, va a ir subiendo, entonces aquí yo voy viendo que se me abarquen realmente todas estas Y, ¿verdad? Todas estas Y desde el menos infinito hasta aquí, las contemplan esta que va aquí bajando. Luego que él sigue subiendo, todavía tengo gráfica, sigue subiendo, él sigue y llega hasta aquí, hasta el 2. Y ya más aquí arriba no tengo función. Entonces este sería como el punto más alto de esa gráfica. Luego nos fijamos que este está abierto. Quiere decir que este 2 no forma parte de la función. Entonces tengo que ponerlo abierto.
Entonces, el ámbito en este caso, o el rango, nos quedaría así. Desde menos infinito, ¿verdad? Porque dijimos que aquí ella sigue bajando. Entonces va a venir desde menos infinito, esos son los negativos, y va a llegar hasta el punto más alto en Y, que sería el 2, y el 2 va a ir abierto, porque acá nos dice que él va a ir abierto. Ese sería el ámbito en esta gráfica. Muy bien, el siguiente me pregunta preimagen de menos 1. Aquí hay que tener claro que es una preimagen y que es una imagen. Una preimagen la vamos a ver en el eje X y las imágenes las vemos en el eje Y. Entonces, cuando me dan este tipo de preguntas que me dicen preimagen de menos 1, en este caso, lo que me están diciendo es, ¿cuál es la X? Sí. ¿Cuál es la X que hace pareja con menos 1? Es decir, ¿cuál sería la X si el valor de Y es menos 1? ¿Okay? Como la preimagen la vemos en X, entonces lo que me están preguntando es ¿cuál es la X si la Y es menos 1? Entonces yo me voy a ir a buscar acá en el eje Y, el menos 1, que está por acá. Y vemos que justamente la función pasa por ese menos 1. Cuando eso sucede, quiere decir que el valor de X es 0. Porque igual yo me ubico acá en menos 1 y si busco cuál es la X que hace pareja con ese menos 1, pues sería aquí, el 0. Entonces cuando pasa esto, que hay una intersección, quiere decir que la preimagen de menos 1 en este caso es 0. Ahora, imagen de menos 2. La imagen dijimos que la vemos en Y. Entonces aquí sería, ¿cuál es el valor de Y si la X es menos 2? Entonces me voy a ir al eje X y voy a ubicar el menos 2. Entonces, X y menos 2 está acá. Sucede lo mismo que sucedía aquí. Justamente cuando X es menos 2, la gráfica interseca el eje X. Quiere decir que el valor de Y, si nos vamos para acá, es 0. Entonces en este caso también la imagen de menos 2 sería 0. Bien. Ahora, un intervalo donde f es positiva. Una función es positiva cuando se ubica por encima del eje X. Siempre nos vamos a guiar acá con el eje X. Si está por encima, ella es positiva. Si está por debajo, es una función negativa. Y si está aquí sobre el eje X, es 0. Muy bien, entonces nos piden donde la función es positiva. Entonces, el único intervalo donde ella es positiva es este de acá. Es el único que está sobre el eje X. Entonces, para dar ese intervalo, igual nos vamos a ver aquí en el eje X de a dónde va a ir ese intervalo. Va a ir desde menos 2 hasta menos 1. ¿Ven? Entonces, él empieza aquí en menos 2 y sube, pero siempre viendo el eje X menos 1. A veces nos confundimos y vemos aquí que termina en 2, por ejemplo. Y ahí sí estaría mal, ¿verdad? Porque siempre lo vemos acá en el eje X. Entonces, él va a ir desde menos 2, pero este menos 2 va a ir abierto. ¿Por qué va a ir abierto? Porque cuando X es 2, la función se hace 0. ¿Ve? Porque él pasa aquí, él interseca el eje X. Pero yo ocupo que sea positiva, es decir, que sea mayor a 0. Por eso ella va a ir desde menos 2 abierto hasta menos 1 abierto. Y este menos 1 va a ir abierto porque ven, aquí me dice que él va abierto. Ok, entonces ese sería el intervalo donde la función es positiva. Este segundo ejercicio dice, de acuerdo con los datos de la gráfica adjunta, un intervalo donde la función representada es estrictamente decreciente corresponde a. Y nos dan acá los intervalos. Entonces, una función es decreciente
cuando la vemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha cuando ella baja, como en este caso. Ella aquí viene bajando. Eso es cuando ella es decreciente. Creciente sería cuando ella más bien va como subiendo, como en este intervalo de acá. Ella sube. Bien. Entonces nos piden que sea decreciente. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los intervalos y vamos a ir descartando. El primero dice de 1 abierto hasta 2 abierto. Entonces, estos intervalos de creciente o decreciente siempre los vemos en eje X. Entonces, ubicamos el 1 y el 2 en el eje X, que sería acá, el 1 y el 2. Y la función en ese intervalo es este pedacito de acá. Les decía, lo vemos de izquierda hacia la derecha. Quiere decir que en este pedacito lo que él está haciendo es crecer. Y nosotros lo que ocupamos es que él decrezca. Entonces, aquí vemos que como él crece, esa primera opción no nos funciona. Entonces, esa la descartamos. Vamos a ver la segunda que me dice desde menos 2 hasta 0. Entonces, aquí lo ubicamos. Desde menos 2, empezaría acá, hasta cuando X es 0, que sería hasta acá. Entonces, aquí vemos igual, de izquierda a derecha. Vemos que efectivamente ella decrece en ese intervalo. Pero acá tenemos que tener cuidado, porque ven aquí este menos 1 que está abierto. Eso quiere decir que ese menos 1 no forma parte de esa función. Entonces, este intervalo que va desde menos 2 a 0 sí está incluyendo ese menos 1. Entonces, por esa razón, no me funciona esa opción, porque la función dice que el menos 1 no forma parte. Entonces, por eso descartamos este intervalo. Vamos con el otro. De menos 1 a 3. Entonces vamos a ubicar acá el menos 1, está acá, y el 3 está acá. Entonces acá vemos cuál es el comportamiento que tiene la gráfica. Dice que ella aquí, bueno, sí, empieza a crecer, pero ya aquí cuando X es 0, ella empieza aquí otra vez a crecer y no nos funciona, porque yo ocupo que sea estrictamente creciente, es decir, que solo decrezca. Y aquí decrece y luego crece. Entonces no me funciona ese intervalo tampoco. Vamos a ver el último. De menos 3 a menos 1. Ubicamos igual en el eje X, menos 3 y menos 1. Y vemos que aquí la función efectivamente está decreciendo. Ahora me voy a fijar acá que efectivamente el menos 1 no me lo incluya, ¿verdad? Porque es, aquí la gráfica me dice que no forma parte de la función. Efectivamente aquí el menos 1 no está incluido. Entonces sí me sirve ese intervalo, por lo tanto esa sería la opción correcta en este ejercicio. Ese ejercicio dice, para la gráfica adjunta de la función f, que tiene por dominio el conjunto D y por codominio los reales, determine. Y nos piden varias características de esa función. Entonces vamos a ir viendo. El primero dice el dominio de f. Entonces, igual, aquí vemos en el eje X, y lo vamos a ir viendo de izquierda a derecha. Vemos que acá tiene flechita, quiere decir que esta función aquí continúa. Continúa hasta el menos infinito. En este caso estamos viendo el eje X. Como tiene flecha, él aquí continúa hasta el menos infinito. Y luego acá también tiene flecha. Quiere decir que ella aquí continúa hacia el infinito positivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver si hay espacios en el eje X donde no tenga función. Entonces acá viene del menos infinito. En todos estos X sí hay función. Acá el menos 1 sí forma parte de la función porque si bien aquí está abierto,
aquí está cerrado. Entonces quiere decir que el menos 1 sí forma parte de la función, entonces no hay problema. Continuamos, llegamos al 2 y vemos que aquí el 2 está abierto. Este 2 no forma parte de la función. Luego de 2 a 3 vemos que aquí hay un espacio donde no hay función. Pero no tengo función ni arriba ni abajo. Entonces a la hora de dar el dominio me tengo que brincar ese intervalo. Luego sigue de 3. Aquí sí hay función, vemos, hasta el 5. En este caso el 5 está abierto acá, pero aquí arriba está cerrado. Quiere decir que sí forma parte de la función. Continúa la función y llega aquí al 9, pero como tiene flechitas, sé que ya aquí va a continuar hasta el más infinito. Entonces el único cuidado que tenemos que tener es este espacio de acá, donde no hay función. Entonces quiere decir que el dominio de esta función va a venir desde menos infinito, ¿verdad? Por la flechita que tenemos acá, voy poniéndolo por acá, desde menos infinito, que es este de aquí, hasta el 2, que es este 2 de acá, abierto, ¿verdad? Porque aquí nos dice que el 2 no forma parte de la función, entonces va a ir abierto. Unión del 3, cerrado, ¿verdad? Porque sí forma parte de la función. Y aquí va, todo esto forma parte del dominio hasta llegar al infinito positivo, porque aquí ya continúa hacia las x positivas. Entonces nos queda hacia el infinito positivo. Entonces el dominio nos quedaría desde menos infinito hasta 2, abiertos ambos, unión del 3 cerrado hasta el infinito positivo abierto. ¿Ok? Ahora, el ámbito de la función. Igual, el ámbito lo vemos en el eje Y vamos a ir viendo desde el punto más abajo hasta el punto más arriba. Entonces, acá el punto más abajo, tener cuidado, no es el menos 5, porque aquí tenemos una flecha que me indica que aquí la función sigue. Entonces, el punto más bajo en esta función sería menos infinito. Luego aquí vamos revisando que realmente haya función en todas estas y. No hay ningún inconveniente. Aquí todas estas y sí forman parte del ámbito. Ok, aquí este 2 está abierto, pero acá está cerrado, entonces sí forma parte. Llego hasta el 3 y me acuerdo, hay flechita, entonces él sigue subiendo. Entonces va a seguir subiendo hasta el infinito positivo. Y quiere decir que este ámbito iría desde menos infinito hasta más infinito. Cuando eso sucede, lo más ideal es poner que el ámbito son los números reales. Porque los números reales encierran todos los números que van desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Entonces, cuando nos encontramos con una gráfica que el ámbito nos da así desde menos infinito hasta más infinito, lo mejor es poner los números reales. ¿Ok? Ahora, punto de intersección con el eje Y. ¿Ok? Entonces, cuando nos piden un punto de intersección, nos están pidiendo un par ordenado. ¿Ok? Entonces, el valor de X y el valor de Y, donde la gráfica interseca el eje Y. En una gráfica es muy importante. El número máximo de intersecciones que puede tener con el eje Y es 1. Entonces, una función puede perfectamente no intersecar el eje Y o intersecarlo una vez. ¿Okay? En este caso vemos que la única intersección que tiene acá es esta partecita de acá, que interseca justamente en el origen. ¿Okay? Entonces, el punto de intersección de esta gráfica es en el punto 0,0. Acá cuando X es 0 y cuando Y es 0. Ahí es donde interseca el eje Y. ¿Okay? Ahora, un punto de intersección con el eje X. El eje X sí puede tener varios puntos de intersección, ahí no hay ningún problema. En este caso nos piden solo uno. Igual es un par ordenado. Yo les voy a dar las diferentes opciones que podrían ser una respuesta a este tipo de preguntas.
Entonces, un punto de intersección con el eje X. Me voy aquí al eje X y vemos que la función interseca acá en el menos 4. Luego interseca aquí cuando X es menos 2. Y luego interseca otra vez acá cuando la X es 0. Entonces, siempre que hay un punto de intersección con el eje X, el valor de Y va a ser 0. Entonces, en este primer, por ejemplo, este primer punto de intersección, nos quedaría como menos 4,0. ¿Ven? El valor de X es menos 4 y el valor de Y es 0. El otro punto de intersección acá cuando la X es menos 2, entonces nos quedaría X es menos 2 y si me voy acá el valor de Y sería 0. ¿Ven? Por eso siempre cuando hay un punto de intersección con el eje X, el valor de Y va a ser 0. Luego, la otra opción podría ser acá, que sería en el punto 0,0. Entonces, cualquiera de estas tres funciona acá para decir cuál es un punto de intersección con el eje X. La siguiente me dice f de menos 1. Esta pregunta lo que nos está diciendo es cuál es la imagen de menos 1. A veces en una función nos dicen f y entre paréntesis x, f de x si nos dan un criterio o nos dan alguna otra cosa. En este caso, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis es el valor de x. Por eso aquí lo que nos están preguntando es la imagen. ¿Cuál es la imagen? Cuando el valor de x es menos 1. Entonces, si el valor de x es menos 1, yo me voy a ir acá. Y aquí está x menos 1. Entonces, ocupo la imagen. Vemos que acá hay un punto, pero este punto está abierto. Quiere decir que esta no es el valor de y que hace relación con menos 1. El que es imagen de menos 1 es este de acá, que está cerrado. En este caso sería 3. Entonces, f de menos 1 o la imagen de menos 1 sería 3. ¿Ok? Luego, esta otra dice la imagen de 5. Estas dos es una, es por decirlo así, una misma pregunta, nada más que está expresada en dos formas diferentes. Acá me lo dicen como f de menos 1 y aquí sí me dicen la imagen de, me dan el número. Entonces, la imagen de 5. Igual ocupo la y si mi valor de x es 5. Entonces me vuelvo aquí, aquí está el 5. ¿Y cuál sería la imagen? Acá abajo no me funcionan porque están abiertas. La que sería imagen sería este punto que está cerrado, que sería el 2. Entonces, la imagen de 5 y el 2. ¿Okay? Ahora, un cero de la función. Un cero de la función es cuáles son los valores de x o un valor de x que hace que la función sea 0. Habíamos dicho que la función es 0 cuando está sobre el eje x, es decir, cuando la función toca el eje x. Entonces, un cero de la función, yo me voy a ir aquí donde toca la gráfica al eje x. En este caso está el menos 4, el menos 2 y el 0. Entonces, esas tres opciones podrían utilizarse en esta pregunta. Entonces, un cero de la función puede ser cuando x es igual a menos 4, que sería este de acá. Otro cero sería cuando x es igual a menos 2, que sería este punto de acá. Y luego cuando x es igual a 0, que sería el punto de acá. Pues cualquiera de esas tres está correcto. Luego, una preimagen de menos 3. Igual, ¿cuál sería el valor de x? Porque me acuerdo que las preimágenes las veo en x. Si el valor de y es menos 3. Entonces me voy a y y veo que el menos 3 está acá. Y la preimagen sería acá el 3. O también podría ser un número que esté entre 3 y 5. Por ejemplo, el 4. Porque vemos que aquí todo esto es función.
Entonces, todas estas que están aquí entre 3 y 5 son preimágenes de menos 3, excepto el 5, porque el 5 está bien. Acá, como solo nos piden una, entonces yo voy a decir que la preimagen de menos 3 es 3. Es este de acá. Luego, un intervalo donde la función f es positiva. Habíamos dicho que era positiva cuando está sobre el eje X. Entonces, aquí vemos que hay varios intervalos que están sobre el eje X que me podrían funcionar para dar la respuesta. Entonces, yo les voy a dar aquí las diferentes opciones que se podrían utilizar. Acá solo me piden uno, pero les voy a dar las diferentes opciones. El primero sería acá. Como tiene flechitas, sé que viene desde menos infinito hasta el 4. Igual, lo veo en función del eje X. Entonces, desde menos infinito hasta el 4, hasta el menos 4. Este menos 4 abierto, porque cuando X es menos 4 ya se me hace 0 la función. Pero yo ocupo que sea positiva, o sea, mayor de 0. Por eso una opción sería desde menos infinito hasta menos 4, ese menos 4 abierto. Luego, otra opción podría ser acá, desde menos 2 abierto también, hasta esta parte de acá, hasta menos 1. Desde menos 2 hasta menos 1. Menos 2 abierto y menos 1 cerrado, porque acá me indica que va cerrado. Otra podría ser acá, desde 0 abierto, ¿verdad? Porque cuando es 0 ya se me hace la función 0, yo ocupo que sea mayor, entonces por eso no incluyo el 0. Entonces va a ir desde el 0 abierto, aquí, hasta el 2 abierto. Entonces cualquiera de esos tres intervalos podrían dar respuesta a este ejercicio. O bien, por ejemplo, podrían haber dicho desde menos 5 hasta menos 4 abierto. Y también funciona. Entonces, para que lo tengan en cuenta por ahí. Dice, un intervalo donde f es estrictamente decreciente. Entonces, igual lo vemos en el eje X y de izquierda a derecha, que la función esté decreciendo, o sea, que ella esté bajando. En este caso, hay dos intervalos donde la función decrece, que sería en este de acá, que viene desde el menos infinito hasta acá, hasta el menos 3. Y luego, acá en este de acá, que es desde el 7, que ella decrece hacia el infinito positivo. Entonces, aquí nos piden solo uno, pero yo les voy a dar los dos para que lo tengan por ahí. Una opción sería entonces desde menos infinito, ¿verdad? Por la flechita, ella viene acá desde el menos infinito, viene y decrece hasta el menos 3. Y acá al menos 3 lo pongo cerrado porque forma parte de la función. Ahora, también podría ser algún intervalo que esté dentro de este intervalo que les di acá. Por ejemplo, que digan desde menos 5 hasta menos 3. Y también es válido porque en ese intervalo decrece. ¿Okay? Ahora, otra opción podría ser acá, desde el 7 cerrado hasta el infinito positivo, que es un intervalo donde decrece. También perfectamente podría haber sido desde 7 hasta el 9 y también está bien. Lo que requiere es que sea un intervalo donde la función decrezca. ¿Okay? Ahora, la otra dice un intervalo donde f es negativa. Dijimos que negativo es cuando está acá abajo. ¿Verdad? Si yo veo el eje X, que esté aquí abajo. Igual hay varios intervalos donde la función es negativa. Acá nos piden solo uno. Y aquí, por ejemplo, uno podría ser desde menos 4 abierto, ¿verdad? Menos 4 abierto, porque cuando
la función, cuando x es menos 4, ya la función se hace 0. Pero yo ocupo que sea menor a 0. Por eso. Profe. Ok, entonces les decía, menos 4 abierto, porque cuando x es menos 4 ya la función se hace 0, pero yo ocupo que sea menor que 0. Entonces por eso un intervalo podría ser desde el menos 4 abierto hasta el menos 2 igual abierto. Porque sucede lo mismo, cuando x es menos 2 ya la función se hace 0. Por eso ambos corchetes los pongo abiertos. Otra opción podría ser desde acá, menos 1 abierto hasta el 0. Porque también este pedacito de acá la función es negativa. Entonces podría ser desde menos 1 abierto hasta 0 abierto. Luego otra, donde x es, donde la función es negativa, es este de acá, que va desde el 3 hasta el 5 y el 5 abierto. ¿Ven? Desde el 3 cerrado porque sí forma parte de la función hasta el 5 abierto porque no forma parte de este trozo de la función. Ahora otro intervalo donde la función es negativa sería este de acá, que va desde 5 abierto hacia el más infinito. Igual, ustedes podrían haber dicho, bueno, él es negativo desde 5 hasta el 7, o del 5 al 9, que también podría funcionar, porque lo que se requiere es nada más un intervalo donde la función es negativa. Entonces, hay varias opciones. Acá yo les presento 4 que podrían funcionar. ¿Okay? Y esta última dice, un intervalo donde f es decreciente y creciente simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ocupo un intervalo donde la función empiece decreciendo, ¿verdad? Porque me dice que sea decreciendo y que también crezca. Entonces, acá solo hay una parte donde sucede eso, que es aquí. Ven, ella empieza decreciendo, ella decrece desde el menos infinito y decrece y a partir de aquí ella crece. Entonces, eso es lo que nos pide este ejercicio, decrezca y crezca simultáneamente. O sea, en ese mismo intervalo la función decrezca y crezca en ese mismo orden. Entonces, una respuesta a este ejercicio podría ser desde el menos infinito hasta, termina acá, que vemos es el menos 1. Igual, siempre viendo el eje X. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, y este menos 1, cerrado. También podrían haber dicho, bueno, ella decrece, acá es de menos 5, y aquí hasta menos 2. Entonces, decrece y crece, y también está bien. O desde menos 4 hasta menos 1. ¿Ves? Entonces, lo que requiere es que la función decrezca y luego crezca. ¿Qué sucede en este de acá? ¿Por qué no me sirve? Porque ella aquí primero crece y luego decrece. Y yo lo que necesito es al revés. Primero decrece y luego crece. Entonces, así quedaría este ejercicio.